La primera estafa piramidal de la historia criminal española fue protagonizada en 1876 por doña Baldomera Larra, hija del escritor don Mariano José de Larra y esposa de don Carlos de Montemayor, médico de la Casa Real. La vida de doña Baldomera Larra cambió bruscamente cuando fue abandonada por su marido, quien se marchó a Cuba quedando ella sola con sus 3 hijos, en una situación económica muy precaria. Fue entonces cuando esta inteligente mujer pidió prestada a una vecina una suma de dinero bastante importante para la época, 100 reales, asegurándole que le devolvería, pasado un mes, la cantidad de 130 reales, ni más ni menos que un 30% de interés mensual. Unos días antes de que venciera la deuda, doña Baldomera se presentó en casa de su vecina vestida con sus mejores galas, para restituirle los 130 reales e incluso le llevó un pequeño obsequio. Celebró a continuación una fiesta en su casa, aunque para sufragarla tuvo que vender las pocas joyas que aún le quedaban. Pero su plan funcionó a la perfección, porque dejó correr el bulo de que había encontrado una inversión financiera que le proporcionaba increíbles rendimientos. Vecinos y conocidos comenzaron a entregarle dinero con el ruego de que les hiciera partícipes de tan fabuloso negocio y les devolviera un 30% de interés mensual. Con el dinero de los nuevos inversores pagaba los intereses y a los que querían retirar sus fondos, pero lo cierto es que por su crédito y por la extraordinaria rentabilidad que ofrecía, muchos de ellos mantenían su dinero en manos de doña Baldomera, que para gestionar su negocio, su caja de imposiciones, como le gustaba llamarla, llegó incluso a contratar a 2 escribanos y a un contable. En un momento determinado comenzaron a correr rumores que sembraban la duda sobre la solvencia y la honestidad de doña Baldomera. Ella atajó esta situación de una forma extraordinariamente astuta. Prestó una pequeña cantidad de dinero a varias personas de muy escasos recursos, acordando que al mes siguiente le devolverían el doble del capital. Al vencimiento, como es lógico, dichas personas se presentaban ante ella diciéndole que no solamente no podían pagar el capital inicial, sino tampoco los intereses. Doña Baldomera les condonaba la deuda, pero a cambio les pedía que dijeran a todo el mundo que habían cumplido y que habían devuelto el doble del capital entregado. De este modo se ganó buena reputación y fama, siendo llamada madre de los pobres, y parte de sus ricos inversores se quedaron mucho más tranquilos, sin duda creyendo que ese era el secreto de su negocio. Pero como en todas las estafas piramidales, llega un momento en el que los nuevos inversores no son suficientes para pagar a los escalones superiores y deviene el colapso del sistema. Doña Baldomera fue condenada a 6 años de prisión por haber ganado con este método más de 22 millones de reales, que nunca aparecieron. Pero en segunda instancia el asunto llegó al Tribunal Supremo y su abogado utilizó una brillante estrategia de defensa. Dijo que doña Baldomera no pudo cometer el delito porque era una mujer casada. Recordemos que había sido abandonada por su marido, pero que su matrimonio jamás había sido anulado. Y según las leyes de la época, machistas, carecía de la capacidad legal de contratar y obligarse sin el consentimiento de su marido. Por ello, los contratos de préstamo que había celebrado eran nulos. Y así lo reconoció el Tribunal Supremo en la sentencia de 1 de febrero de 1881, que absolvió a doña Baldomera Larra por este motivo. Aunque otros delincuentes, como Carlo Ponzi, años más tarde popularizaron la llamada estafa piramidal, fue doña Baldomera quien puso en práctica en nuestro país por vez primera este tipo de fraude. Hemos elegido este caso porque más de un siglo después la delincuencia económica sigue presentando características muy similares. Las dificultades para recuperar los fondos expoliados, la impunidad por los tecnicismos jurídicos y la utilización que hace el delincuente de su prestigio social para cometer el delito. Todo el equipo de TV Crime les expresa una vez más nuestro agradecimiento por suscribirse a este canal. Hemos puesto en marcha este proyecto con muchísima ilusión y nos alegra que resulte de su interés.